La madrugada Los para extrañábamos todos, mucho. ¿cómo va? Los extrañábamos mucho. Ya veo. Estamos reponiendo lo de ayer. Claro, Estamos reponiendo lo de ayer. Esto es el almacén de noticias. Vamos a reponemos el día de ayer, claro, lo que pasó hoy. Buen día. Bienvenidos, Buenos ¿cómo días. les va? ¿Cómo andan? Bueno, bombazo va, bombazo viene, empezó el Eso te iba a ataque decir, aparentemente. sí, varios reportes de cadenas CNN, internacionales. Sí, había un hablando plazo de- previsto para hoy, ¿no? Sí, era como las 9 o 9 y pico, ¿no? CNN, citando agencias iraníes, señala que están reportándose explosiones en la isla de Karj, que es donde está todo el petróleo. Exacto. Todos los tanques. Gran parte de la reserva Los iraní está ahí. pozos, claro, no sé, es como que te tienen acá en ANCAP y Claro. en la reserva y en José Ignacio, ¿no? Sí, en paralelo Israel sigue desplazando personas en el sur del Líbano, ¿no? Con advertencias claras y contundentes, y ordenó a residentes de decenas de aldeas en el sur del Líbano que abandonen sus hogares de inmediato y huyan hacia el norte del río Serraní. Compleja la situación, ¿eh? Sí, muy lejos de un posible acuerdo. Solo empeora, con ¿no? fuego, ¿no? Solo Que ayer empeora. se manejaba. Y a esto le sumamos que, por supuesto, empezaron los bombazos y el barril de petróleo está en estos momentos en 110,70. 110,70. Por ahí venía. 62 dólares, perdón, estaba el 28 de febrero, ¿no? Cuando, 110. antes de comenzar la guerra. 110. ¿Qué les pareció el dato que dejó la doctora Ana Juanche? Hay un técnico cada 500 presos. Perdón, cortito, Teherán advirtió que puede atacar más allá de la región si ve amenazadas sus zonas estratégicas, sobre todo, ¿no? Así que se Y las resulta están, ya se las no. están destruyendo Sí. en estos momentos. Todo puede estar mucho peor, ¿se acuerdan? Total. Lamentablemente. Todo puede estar mucho peor. No, decíamos esto, que ahora tuvimos a la doctora Ana Juanche, directora del Instituto Nacional de Rehabilitación, una mujer muy preparada al frente del INR, o sea, las cárceles, y entre los datos que manejaba, la nueva cifra de reclusos en Uruguay, personas privadas de libertad, 16.707, nos contaba, pasamos el 16.700. A esto se suman, además de estos 16.707, están las personas con medidas alternativas que rondan las 8.000 o 9.000 aproximadamente, 29 personas quedan liberadas por día, y los números siguen, ¿no? Por supuesto. Una de las cifras que más nos quedó a nosotros picando fue el hecho de cuando hacía referencia a un técnico, a un formador, sí. a un formador, digamos, a un docente cada 500, un profesional, claro, un técnico profesional cada 500 reclusos, ¿no? Una cifra realmente escalofriante. Me quedo pensando en lo que decís, 29 por día salen. Salen 29. ¿Entendés la cifra de gente que entra y que cae presa? Que salen 29 por día y esto sigue creciendo igual. En el 2005, hace un poco más de 20 años, ¿no? Casi 21, había 5.000 privados de libertad en todo el país. 5.000, era una cifra que también impactaba en su momento, porque creo que el CONCAR tenía capacidad para algo así como cerca de 2.000, y decía, bueno, pero esto va a un crecimiento explosivo. Ahora hay 5.000 en 20 una años, cárcel, ¿no? Claro, En el CONCAR. solo en el CONCAR. Y siempre la relación que estamos haciendo últimamente es con la situación de calle, pero más allá de eso, que está sobre la mesa, Ana Juanche decía esto de los recursos humanos, ¿no? Uh-huh. Y claro, tampoco alcanzan los recursos humanos para atender este crecimiento, ¿no? Es imposible, se está corriendo de atrás como con todo en relación a este tema, que es como una bomba que crece y crece, que tiene todas las aristas de las que hemos hablado varias veces, pero ¿cómo vas a tener la gente suficiente? Y ella es muy, muy honesta en ese sentido, ¿no? En ningún momento la dibuja. No dibuja, no dijo, ella, no. Ella esconde. conoce bien el sistema desde hace muchos años, ha tenido distintos roles como de jerarquías distintas en el instituto, y ha estado desde varios lados del mostrador también, y creo que ella es muy consciente de lo que hay, lo que se puede llegar a hacer, que no es mucho, pero tiene una mirada que a mí me da de relativa tranquilidad, ¿no? Porque es una mujer que tiene una mirada puesta en los derechos humanos, que no es su foco no es político partidario, que tiene las cosas bastante claras en relación a su formación, en relación a las prioridades, o sea, una mujer con criterio. Y bueno, en este escenario en el que las posibilidades están tan acotadas, bueno, por lo menos, ¿no? O sea, hay como una luz de esperanza para mí tener una persona como Ana Juanche ahí. Uh-huh.
Y escucharla hablar confirma eso, ¿no? Escucharla hablar, más allá de los números preocupantes que da, es una mujer que conoce, que tiene ese diagnóstico y que seguramente esté haciendo lo más posible dentro de las limitaciones y presupuestales que tiene todo esto, ¿no? Ya el hecho de llamar a las cosas por su nombre ya de alguna manera es un camino que se está recorriendo, ¿no? Cuando decía sería tapar el sol con un dedo, negar que se violan los derechos humanos. Sí. Contundente, ¿no? Contundente. Sí. Yo me quedo pensando solamente en una cifra, ¿no? Y me acuerdo de Juan Miguel Petit, ¿no? En todo esto, que tanto que nos gustan los rankings, ¿no? Somos los número 1 en la tasa de prisionalización en América Latina. O sea, nadie, per cápita, ¿no? En porcentaje, mete más gente o tiene más gente presa que Uruguay. Digo, tanto hablamos de Brasil, de la favela, de la violencia en otros países, ¿no? Y lo vemos tan alejado, y bueno, y en Uruguay. Sí. Mirá la foto. Si ves la foto, ves que estamos mucho más complicados de lo que parece. Sí, sin duda. Sí, esa puerta giratoria. A mí lo que me inquieta mucho, y yo le decía, y me decía, sí, es el gran desafío, y por eso esto del énfasis en los técnicos, es que en realidad todas las políticas están enfocadas al que se sabe que va a salir y va a poder reinsertarse en la sociedad. Y no al contrario, en el que entra ya con un bagaje o una carga, que podrá, siempre hay un núcleo duro que puede estar, nosotros no tenemos ni cadena perpetua ni pena de muerte, pero podrá estar entrando al sistema todo el tiempo porque no es de alguna manera rehabilitable esa persona, pero también hay otras tantas que entran y, como ya sabemos, hace carrera adentro y es peor la situación. Y después es lo que vemos en la calle. Entonces, creo que se necesita esa política más fuerte, ya decías, el gran debe de poder acompañar porque la rehabilitación la base es esa, la persona que entra totalmente desviada de todo y vos la puedas reencauzar. No el que entra porque, bueno, o en algún momento hace un clic y decide y dice, bueno, yo quiero trabajar, yo quiero estudiar. No. En realidad tenés que apuntar al que no tiene ni idea de lo que es. Hay gente, y los números de analfabetización adentro de las cárceles es terrible. Nosotros ese cero analfabetismo en el Uruguay no existe. Tenemos niveles de analfabetismo altísimos que no lo queremos reconocer, no lo hablamos y no lo medimos. Tenemos adolescentes que entran y se hablan por chiflidos, que no tienen ni siquiera el vocabulario que tenemos nosotros para comunicarse. Entonces, ese núcleo duro lo único que hace es retroalimentarse y es lo que vemos después en las calles. Hasta que no se trate realmente con seriedad ese foco, ese problema, está muy bien todo lo demás que también tiene que coexistir, pero es como que siempre vamos eso, de atrás sin tratar lo que realmente hay que tratar, lo hablábamos, y encima los que aún quieren tienen dificultades para estudiar. Los que aún quieren recurrir, la UDELAR no puede con todo. Le quiero mandar un beso enorme a mi hermano que recorre las cárceles del país y que me cuenta constantemente de las dificultades. Hay departamentos que no existe la posibilidad de estudiar y por más que la UDELAR quiera ofrecer, tampoco hay docentes porque es difícil, nadie los va a culpar, es difícil encarar esa tarea si no te dan las mínimas también garantías, y tampoco hay carreras y docentes que no están disponibles para poder estudiar. Hay muchas Está bien lo que decís, igual, es verdad, hay que tener ganas de ir a es que no, hay carreras que no se abren. Yo me quedé pensando, Laura, yo escuché cuando hablabas con Juanche de ese tema y claro, es como dedicarle a lo más difícil muchos recursos, ¿no? Algo así, al núcleo duro, más recursos. Tenemos tan pocos recursos para acompañar, porque también necesitan ser acompañados los que no son tan duros, ¿no? O sea, los que saben leer también tienen dificultades. Que hay gente que no hay vuelta atrás, porque si no después empiezan, que se creen en el arcoíris. Es difícil, porque esto no es frutillita. Ya sabemos que hay algunos que no. Exacto, claro. Y es como que habría que resignar un poco eso. Y tenemos que tener ese debate como sociedad, si estamos dispuestos a resignar o no. Pero me parece interesante también planteárselo, como se lo planteaste, y el enfoque de que se retroalimenta y de que si estamos ignorando esto, fingiendo demencia, como que no existe esa gente y es la gente que sale a la calle y no tiene nada para hacer y termina siendo un desastre, ¿no? Es un desastre. Otro dato que daba Juanche es que el 64% reincide a los 3 años después de haber salido. Es un dato también a tener en cuenta. Me sorprendió que el 54% estudie y trabaja, creí que era una cifra mucho menor,
Pero bueno, ella decía que no hay cupos, no hay espacio. Si se quisiera más gente estudiando y trabajando en las cárceles, no, por el modelo actual no se puede. Sí, decía, estudia, trabaja o estudia y trabaja, ¿no? Trabaja, claro. Y ahí hay un matiz, porque hay más estudiando que trabajando. Entonces Claro, quizás sea medio engañosa la cifra. Y sean más los que estudian que los que realizan trabajos. Como pasan muchas cosas en el Uruguay, le cambiamos el nombre a la Dirección de Cárceles y le pusimos el Instituto Nacional de Rehabilitación, que no rehabilita. Claro. Tendría que ir entre signos de interrogación el nombre, claro. ¿no? Lamentablemente. Entre comillas. Claro. Entre comillas. Tenemos una cárcel llamada Libertad, lo que Claro, todos decimos, ¿no? y el Arroyo Seco y el Cerro Chato. Son esas contradicciones que en este caso duelen porque pasa el tiempo y no se le encuentra tampoco una solución a un tema que después tiene repercusión afuera, ¿no? Uno a veces piensa, y esto lo dice mucho Gabriel Pereira, pensamos a las cárceles como algo lejano. Bueno, que no sé, que pase lo que tenga que pasar ahí. Pero que se la banquen. Sí, que se la banquen, y cometieron delitos, hicieron cosas Sí. en algunos casos terribles. Que se pudran en la cárcel. Que se pudran en la cárcel. Sí. Pero no nos damos cuenta que a veces después viene el Es boomerang, un ¿no? boomerang, Cuando sí. esa persona sale y no encuentra un lugar en la sociedad, pasan cosas como la que vemos en la calle. Hasta por un tema humano se puede pensar, hay que mejorar eso, pero hasta desde un punto de Si vista querés ser egoísta, claro. también. También hay que te va a afectar después. Así que bueno, creo que fue una entrevista que los que no tuvieron la posibilidad de escucharla es interesante, va a quedar en las redes, hay mucha tela para cortar y las cifras son tremendas, ¿no? 16.700 presos en las cárceles uruguayas, una realidad muy, muy impactante. Ujú. Sí, yo no dejo de pensar en el cansancio de la gente por la convivencia que se está deteriorando día a día, ¿no? Día a día, porque la verdad a veces es incómodo. Yo qué sé, años atrás vos recordabas que hablabas con la persona en situación de calle y por ahí entablabas algún diálogo y llegabas a un acuerdo, ¿no? Ahora no, ahora de repente hablas con alguien que no te entiende o no te quiere entender y que se pone violento enseguida. Es realmente, la convivencia está muy fragmentada. Uno a veces se pone a pensar, bueno, ¿por qué explotó todo ahora? Porque este tema viene en tiempo hasta parte. Vamos viendo cómo se va incrementando la cantidad de gente en situación de calle, encontrar gente durmiendo en lugares insólitos. Año a año lo vamos observando. Se calma un poco en invierno porque las personas se encierran por el plan de invierno, pero cuando empieza el calorcito salen todos a la calle. Es una situación terrible. Yo me preguntaba, pero ¿qué fue lo que hizo ahora que esté tan compleja la situación, ¿no? Situación económica, falta de trabajo, inmigrantes, gente que vino por un mejor futuro y se dio contra una realidad que le complica la vida. O sea, pero tenemos una explosión de gente en situación de calle que rompe los ojos. ¿Qué pasó en el medio, está, ¿no? Claro, ¿cuáles han sido...? Aunque uno quisiera pensar más en las soluciones que seguir con los diagnósticos, Yo ¿no? te iba a decir eso mismo. Porque Está todo bien con ver qué pasó. No, claro, pero hay que en el entenderlo fondo, para buscar claro, la solución. Hoy sale Si 29. lo entendés la causa y podés Claro, atacar la y causa. podés Está bien, atacarla, pero ¿no? hoy sale 29. Mañana sale 29 más. Hay ¿En qué como una- condiciones eran esos 29? Pero es antes. Está bien, es porque claro. caen presos. Pero ahora ya estamos ahí. Porque la Claro. cárcel los termina pudriendo. Bueno, en vez pero de por eso, arreglar las después la cosas. gente se sorprende cuando las Pero- encuestas Bukele es el pero líder es más interesante saber qué pasó valorado también. por los uruguayos. Porque es como hay como una contradicción en el país. Un país que en los últimos 20, 25 años tuvo una mejora notoria de crecimiento económico, de calidad de vida. Obviamente que hay sectores que no, pero en términos generales No le llegó. creció el PBI. No le llegó. Pero al mismo tiempo explotaron las Llegó. cárceles, explotó Claro. la droga, explotó la delincuencia. Las dos cosas son ciertas. Claro. Hubo un crecimiento, pero no llegó a Claro. que le tenía que llegar. Es que es el gran dilema mundial. En un encuentro que hubo de la Unión Europea, donde había muchos embajadores además exponiendo, hablaban de eso en otros lugares del mundo. Lo dijo Sturla, el Vaticano tiene afuera campamentos de indigentes, rodeando el Vaticano. Y hay otras imágenes que ya en el mundo las conocemos, las de Estados Unidos, las zonas ya de campamento donde la gente duerme en carpas. Pero dice, yo en las afueras del Vaticano está rodeado de campamentos de personas, de indigentes. Y la realidad en el mundo, me acuerdo el embajador italiano decía, el gran problema que enfrentamos de esa brecha gigantesca que se está abriendo en las desigualdades, en ese crecimiento que es cada vez para menos,
y donde cada vez tenemos más gente que no accede a eso que le mostramos, pero sí se lo mostramos. Sí le decimos, mirá todo lo que hay en el mundo, mirá todo lo que sos capaz. Yo lo decía el otro día con los avances científicos en salud. Ni siquiera la salud es equitativa, ni siquiera, que debería ser un derecho, no es equitativa. En situaciones extremas se salva el que tiene dinero y el que no se muere y se terminó la historia. Entonces, esa inequidad gigantesca, que por algo los economistas ahora hablan de políticas sociales, los premios Nobel hablan, los últimos ganadores del premio Nobel se ocupan de esas grandes desigualdades y esas brechas que también están incluidas en el gran descreimiento de todos los sistemas que hasta ahora nos gobiernan, porque nos muestran y nos dicen que las cosas son de una manera, pero la gente las vive de otra. Entonces, eso que no se une, ese concepto que no llega a unirse, genera enojo, relato, y es como vivir con la ñata contra el vidrio. Y todos esos excluidos de las sociedades, y en algún lugar están, porque no los podemos tirar a una fosa. Capaz que se los quieren llevar ahora al espacio, pero no hay manera de esconderlos, y los podemos encerrar a todos como la sociedad cree que es la solución a lo Bukele, que cuando le explote la bomba en la cara, ¿no? Porque ¿qué hace con toda esa gente recluida? Entonces, encerrar a todos o tirarlos en una zanja o generarles un muro, y no está siendo la solución, pero ni acá ni en el mundo. 9 de la mañana, 15 minutos, cual relojito suizo, ¿verdad? Qué bien nos portamos hoy. Es impresionante, loco. Hoy tenés una star, como le dicen a mi hija. Bueno, se confirman los ataques en CARC, sí, totalmente. Arrancamos, Andiale.